Arrancamos con una idea que, a primera vista te hace arquear una ceja. Por un lado, tenemos una de las frases más definitivas de la historia, Jesús en la cruz diciendo, todo está cumplido, fin. Un acto total, perfecto, cerrado. Y sin embargo, unas décadas después, el apóstol Pablo escribe algo en su carta a los colosenses que parece dinamitarlo todo. Dice, literalmente, que completa en su propia carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Un momento, ¿cómo que falta? ¿No habíamos quedado en que estaba todo cumplido? Hoy nos metemos de lleno en los textos que exploran esta tensión, que es brutal. Nuestra misión, entender qué es esta cooperación en la redención, de dónde sale y por qué es un punto de ruptura con otras formas de entender el cristianismo. Vale, vamos a desgranar esto. Exacto. Es que el punto de partida es una paradoja en toda regla. Y lo interesante del material que analizamos es que no huye de ella. Al contrario, la abraza para proponer una distinción fundamental. Y esta es la columna vertebral de todo el argumento. La diferencia entre la redención lograda y la redención aplicada. Ajá. Son dos momentos distintos de un mismo misterio. Y entender esa diferencia nos lleva directamente al corazón de lo que la tradición católica llama el cuerpo místico de la Iglesia. De acuerdo, lograda frente a aplicada. Suena a concepto teológico denso. Así que vamos a aterrizarlo. Si la salvación ya se ganó de una vez por todas en la cruz, un evento histórico único, ¿qué significa que tenga que ser aplicada? O sea, ¿qué papel pintamos nosotros en eso? Pues aquí es donde la visión del tiempo y de la gracia se vuelve fascinante. La redención lograda es ese momento cumbre, el sacrificio de Cristo en el Calvario. Según esta teología, ese acto es objetivamente perfecto, infinito y suficiente para salvar a toda la humanidad, de todos los tiempos. No se le puede añadir nada. Nada, ni una gota de mérito. Es un tesoro, inagotable. Sin embargo, ese tesoro, para que sea efectivo, tiene que ser distribuido. Los frutos de esa redención, la gracia que brota de ese acto, deben llegar a cada persona, a lo largo de la historia, hasta el final de los tiempos, lo que se conoce como la parusía. A ver si lo pillo con una imagen. Es como si la cruz fuera una gigantesca central de energía, que en 3 horas generó toda la electricidad necesaria para el mundo hasta el fin de la historia. La producción está hecha, es infinita, pero ahora hace falta el cableado, la red que lleve esa energía a cada casa, a cada bombilla. Seríamos nosotros esa red. Es una analogía muy buena para empezar a entenderlo, porque capta la diferencia clave. La red eléctrica no genera la energía, solo la transporta. Claro. Sin ella, la energía se quedaría en la central, potente pero inútil para el resto del mundo. De forma parecida, en esta visión, los creyentes, como miembros de ese cuerpo místico, la Iglesia. Eso es, la Iglesia, son los canales. Sus vidas, sus oraciones y sí, sus sufrimientos unidos a los de Cristo se convierten en los vehículos. A través de ellos, la gracia ganada en la cruz se aplica y se hace presente aquí y ahora. El Catecismo, en el punto 618 que se cita, lo dice explícitamente. Los creyentes pueden participar en el sacrificio de Cristo. Me gusta la analogía de la central, pero déjame llevarla un poco más allá para ver si se sostiene. Toda red eléctrica tiene pérdidas de energía por el camino, es ineficiente. ¿Se aplica eso aquí? ¿Nuestra cooperación puede ser defectuosa o ineficiente y hacer que la gracia se pierda? Es una pregunta muy inteligente, y es donde la analogía llega a su límite. A diferencia de la electricidad, la gracia no es una fuerza impersonal que disminuye. La clave aquí no es la eficiencia, sino la libertad. El cableado son personas libres. La cooperación es una invitación, no una imposición. La gracia se ofrece pero puede ser rechazada o acogida débilmente. La ineficiencia, no estaría en la gracia, que siempre es superabundante. Estaría en nuestra capacidad para ser un canal limpio, un canal abierto. Entiendo. Por eso, la vida de los santos en esta perspectiva se ve como una especie de línea de alta tensión. Canales extraordinariamente abiertos que permiten que la gracia fluya con una fuerza inmensa. Entendido. Esto conecta directamente con otra frase potentísima que se analiza esta vez de la carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Siempre me ha parecido una frase de una intensidad poética brutal, pero un poco abstracta. ¿Cómo encaja en este esquema? Encaja de forma central y existencial.
Esa frase es la descripción más íntima de la unión mística que hace posible todo lo demás. No es solo un poema, es un programa de vida. Implica una muerte real al yo egoísta, al individuo aislado que ve su vida como una posesión privada, para que la vida resucitada de Cristo pueda actuar a través de la persona. Desde esta perspectiva, tus sufrimientos, tus alegrías, tus trabajos, dejan de ser solo tuyos. O sea que, si entiendo bien, el sufrimiento de una persona con una enfermedad crónica, por ejemplo, que a menudo se percibe como algo sin sentido, un callejón sin salida, si se vive de esta manera, deja de ser un peso muerto y se convierte en algo activo, por así decirlo, en una fuente de vida para otros. Exactamente. Dejas de ser una víctima pasiva de tu dolor para convertirte en un cooperador activo en la redención. Tu sufrimiento unido conscientemente al de Cristo adquiere un valor que te trasciende. Deja de ser mi dolor, inútil, para convertirse en nuestro sufrimiento, el del cuerpo de Cristo, que santifica a otros miembros de maneras que quizás nunca veremos. El análisis lo vincula con otra idea clave de los colosenses. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Fíjate en la preposición. No es solo Cristo para nosotros, como un Salvador externo. Desde fuera. Todo desde dentro, usando nuestras vidas como su instrumento en el mundo. Vale, esta idea de una unión tan íntima, casi una fusión, donde nuestra vida se convierte en un vehículo para la acción de Cristo, es muy potente. Pero me imagino que es precisamente aquí donde surgen las chispas, el punto de fricción con otras teologías que trazan una línea mucho más marcada entre Dios y el ser humano. Has dado en el clavo. Este es uno de los grandes debates de la historia del cristianismo, que cristalizó en la Reforma del siglo XVI. En el fondo, la pregunta es, en el escenario de nuestra propia salvación, ¿somos actores de reparto o somos meros espectadores? Buena pregunta. ¿Cómo responden a eso las otras tradiciones? El material que tenemos lo describe como una visión influenciada por Martín Lutero y Juan Calvino, que a menudo se etiqueta con el término monergismo. Monergismo. Mono, de uno, y erg, de obra o trabajo. La idea central es que solo una voluntad actúa en la salvación, la de Dios. Y es importante entender de dónde viene esto. Para los reformadores, cualquier atisbo de cooperación humana parecía robarle la gloria a Dios. Su máxima preocupación era proteger la soberanía absoluta de Dios. Y en ese modelo, ¿cómo funciona la salvación? Porque si no cooperamos, ¿qué pasa? El concepto clave aquí es el de imputación forense. Suena a término legal, y lo es. A ver, explícamelo como si fuera tonta. Imputación forense significa que, aunque yo sea culpable, un juez me declara inocente porque otro ha pagado la multa. ¿Algo así de transaccional? Es una excelente forma de describirlo. En este modelo, mi historial de infracciones no se borra ni se arregla. Dios no me hace justa interiormente, sino que legalmente me declara justa. Grapa encima de mi expediente desastroso el expediente perfecto de Cristo. Vaya. La justicia de Cristo se me imputa, se me atribuye desde fuera, pero no se infunde dentro de mí para transformarme. Mi voluntad es, en esencia, pasiva en el proceso. La salvación es por la fe sola fide, entendida como la confianza en que ese acto legal ha ocurrido. Vale, pero entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué hace un defensor de este modelo con la frase de Pablo sobre completar lo que falta? Porque sigue estando ahí, en la Biblia. No se puede borrar. Se reinterpreta por completo. Se vacía de su contenido cooperativo. Desde una perspectiva monergista, el sufrimiento de Pablo no tiene ningún valor redentor para la Iglesia. Sería más bien un acto de testimonio. Ah, un ejemplo. Claro. Un apóstol que sufre está mostrando al mundo la realidad de la cruz. Está viviendo en solidaridad con su Señor. Pero es una consecuencia de su misión, no un instrumento de la gracia salvífica en sí mismo. El texto lo contrapone de forma muy clara a la visión católica, que llama sinergia. Sinergia. Una colaboración. Me parece una palabra mucho más dinámica. Sin ergon, una obra conjunta. Y para ilustrar esa sinergia, se cita a San Agustín con una de esas frases que son, una genialidad por su simplicidad aplastante. A ver. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Resume en una línea la idea de que aunque la iniciativa, el poder y la gracia son siempre de Dios, Él ha querido contar con nuestra respuesta libre. El material también habla de mediaciones o causas segundas. Menciona a la Iglesia, los sacramentos, el sacerdocio, incluso a María.
Son más piezas de esa red de distribución de la que hablábamos al principio. Exactamente. Son los instrumentos, los canales ordinarios que, según esta teología, Cristo mismo ha establecido para que su única mediación se haga efectiva. Y es crucial entender que no son fuentes de gracia en sí mismas, no compiten con Cristo. No le quitan protagonismo. Al contrario, toda su eficacia depende de Él. Cristo es el único mediador, pero, en esta visión, no actúa en una especie de vacío espiritual. Ha querido usar instrumentos. Y para que esto no quede en una teoría abstracta, se dan ejemplos muy concretos. Sí, y son muy potentes porque se remontan al principio de la historia. El primero es una lectura del Génesis capítulo 3, versículo 15. Es el pasaje conocido como el protoevangelio, la primera promesa de un Salvador. Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya». La tradición ha visto aquí una profecía de la lucha entre el mal y la Iglesia, personificada en María. Y la clave es que la victoria de la descendencia, Cristo, no ocurre sin la cooperación activa de la mujer. Es una victoria compartida. Vaya, leer un texto tan antiguo con esta clave cambia bastante la perspectiva. ¿Y el segundo ejemplo? Nos lleva a los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad? Nos lleva a San Ireneo de León, en pleno siglo II. Y esto es fundamental porque demuestra que esta idea de cooperación no es un invento medieval o posterior. Está arraigada en la Iglesia primitiva. San Ireneo, en su gran obra contra las herejías, desarrolla una metáfora visual que es increíblemente poderosa. ¿Y cuál era esa metáfora? San Ireneo dice que la obediencia de María desata el nudo de la desobediencia de Eva. Eva, con su no a Dios en el paraíso, ató un nudo de pecado y muerte para toda la humanidad. María, con su sí incondicional, su fiat, empezó a desatar ese mismo nudo. Yendo más allá, y esto es muy audaz, San Ireneo llega a llamar a María causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad. Ojo, siempre dependiendo de Cristo, el único Salvador. Pero su cooperación libre es instrumental. Es una causa segunda que Dios consideró indispensable. ¿Desatar el nudo? La imagen es potentísima. Entonces, si llevamos esa lógica hasta el final, esto implica que cada sí personal a una dificultad, cada acto de obediencia en lo pequeña, tiene una especie de eco cósmico que ayuda a desatar algo más grande. Has llegado al corazón de la cuestión. Esa es exactamente la implicación. Refleja lo que el análisis llama una eclesiología orgánica, una forma de entender la Iglesia como un cuerpo vivo, interconectado, donde lo que le pasa a un miembro afecta a todos los demás. Se contrapone frontalmente con un modelo que el texto describe como más mecanicista o judicial, donde la salvación es un acto legal y directo de Dios sobre individuos aislados. Entonces, si recapitulamos, lo que al principio parecía una contradicción flagrante, todo está cumplido pero falta algo, se resuelve, según esta teología, en una invitación a la participación activa. La redención está cumplida de forma perfecta y definitiva en la cruz. A ese tesoro no le falta absolutamente nada, pero su aplicación en el mundo, su distribución a lo largo de la historia, requiere y cuenta con nuestra cooperación libre. Y todo esto se sostiene, como apunta el material, sobre la virtud teologal de la esperanza. La confianza en que nuestros pequeños actos, si se unen a Cristo, se convierten en parte real de esa gran obra de salvación. Esa es la síntesis perfecta. Es una visión de la fe que es dinámica, comunitaria y profundamente encarnada. La fe no es algo que simplemente se recibe pasivamente, como quien recibe un paquete, sino algo en lo que se participa activamente, como quien ayuda a construir una catedral. Y esto nos deja con una última reflexión, que se desprende de todo lo que hemos analizado. Adelante. El material se ha centrado mucho, y con razón, en el valor del sufrimiento. Es la pista que nos da la frase de San Pablo. Y hay que admitir que esta es una de las ideas más difíciles de aceptar. Choca frontalmente con nuestra inclinación a evitar el dolor. Desde luego. Pero, si aceptamos que la cooperación libre con la gracia es un pilar fundamental de este modelo, esto plantea una pregunta que va más allá del dolor. ¿Qué implicaciones tiene este principio no solo para los momentos de sufrimiento, sino para cada acto de la vida cotidiana? ¿Cómo se reinterpretan el trabajo bien hecho, un acto de caridad anónimo, la creación artística, el esfuerzo por educar a un hijo?
Si todo puede ser un canal, ¿no se convierte cada instante de la vida, por mundano que parezca, en una oportunidad de ser parte de esa red de distribución de la gracia? De aplicar activamente los frutos de la redención en nuestro pequeño rincón del mundo.